Y precisamente en las misas, hermano, se da el sacrificio continuo del Señor Jesucristo, lo cual es una herejía, porque Jesús murió una vez para siempre, dice la Biblia. Vamos a explicar esto con algunos versículos un poco más adelante. Pero también sacrificio incansable significa, hermanos, el tiempo en que los mártires cristianos, los creyentes, han sido perseguidos justamente por no creer, por no aceptar las enseñanzas de esta iglesia de Tiatira, y fueron muertos específicamente en lo que son las santas inquisiciones. Ahora, yo quiero aclarar algunas cosas importantes, hermanos. Algunos podrían pensar que yo estoy en contra, o me estoy yendo en contra básicamente de una religión específica, como es la religión católica, ¿verdad? Me estoy yendo en contra de esto. En realidad, hermano, no se trata de la religión en sí. No se trata de ser religioso y pertenecer a una iglesia. No se trata de eso. ¿Sabe? Algunos aquí podrían ser muy religiosos bautistas, pero si nunca ha entendido el Evangelio, no cree en el Señor Jesucristo como Salvador, nunca ha aceptado a Jesús como su Señor, como su Salvador, quiero decirte que eres solamente un religioso más que te está haciendo al infierno. De manera que no se trata de la religión en sí. La religión católica es un sistema poderoso y ustedes lo conocen. Y así como esa religión, hermanos, hay muchísimas religiones, miles de religiones, al gusto de cada gente realmente. De manera que si tú defiendes la religión bautista simplemente por defenderlo y no tienes a Jesús como tu Señor, estás mal y estás igual que los de Tiatira, si se puede hablar así. Esto quería aclarar, hermano. Lo que pasa es que Tiatira es la representación exacta del tiempo en que la iglesia confabula con el mundo y da las espaldas a Dios y se vuelve una iglesia idólatra prácticamente, totalmente idólatra. Y esto se da justamente con la iglesia católica, hermano. Por eso es que mencionamos a esta iglesia. Por ejemplo, y lo mencioné hace un momento, el sacrificio de la misa. La misa quizás es el ritual más importante y elevado que tiene esta iglesia, ¿verdad? La iglesia católica. Pero, hermano, a la luz de las Sagradas Escrituras, sacrificar continuamente a Jesucristo es una herejía total y no tiene ningún valor. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, versículos 10 hacia adelante, referente a este punto, que es importante, hermano, lo que dice la palabra de Dios. Dice, Hebreos capítulo 10, estamos de los versículos 10 al 14. Si usted no tiene una Biblia, está en el ecran, usted puede leer allí también, ¿ok? Mira lo que dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha, ¿qué dice? Una vez para siempre. Siga leyendo y dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. En otras palabras, ¿dónde está Cristo ahora, hermanos? A la diestra de Dios. No está en la hostia, no está allí, aunque ellos digan que literalmente ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es una herejía. ¿Qué más? Dice, de ahí en adelante, verso 13, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Además de esto, las doctrinas que enseña la Iglesia Católica, hermanos, despiertan falsas esperanzas a las personas, porque les dicen que cuando mueren ellos van a irse a un purgatorio inventado por esta iglesia, y mediante sus misas y
cuanto paguen van a poder salir de allí. O sea, todo un negocio, pero fundamentalmente, hermano, no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Es una herejía completa. El hecho es que Jezabel, que se menciona en esta iglesia, hermano, que está gobernando esta iglesia, Jezabel es la que está engañando a esta iglesia. Esta profetisa que se autoproclama profetisa, el Señor dice que no lo es, ¿no es cierto? Hemos leído esos versículos. En verdad, hermana, quien quiera que fuera, era culpable de desviar al pueblo de la verdadera adoración a Dios. Estaba desviando al pueblo de la verdadera adoración a Dios. Esa falsa profetisa, hermano, enseñaba y seducía a los creyentes, como dice el versículo que hemos leído, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En la Biblia, hermano, Dios llama a la idolatría, escuche esto, Dios llama a la idolatría fornicación y adulterio, porque fundamentalmente, hermano, un idólatra es infiel a Dios, básicamente. No es cosa simple ser idólatra, estar metido en la idolatría, hermano. Por eso es que Tiatira, hermano, la iglesia representa la idolatría que se introduce en la iglesia, prácticamente desviando el único camino de salvación. ¿Quién es el único camino? Jesucristo, eso lo dice la palabra de Dios, hermano, pero se ponen otros caminos como la salvación por obras, por ejemplo. Y no solamente esto, pero empieza la adoración a los santos, entre comillas, que han sido canonizados, que han sido declarados santos por el Papa. Empieza, hermano, la intercesión a través de María. Empieza la misa. Y todo esto, vuelvo a repetir, hermano, suplantando la obra expiatoria de Jesucristo, que lo hizo una vez para siempre. Esto es Tiatira, hermano. De modo que cualquier cosa que estuviera haciendo Jezabel, su propósito es desviar a la congregación por otros caminos, desviarlos y llevarlos a la idolatría. Ahora le digo algo, hermano. Esta misma enseñanza abunda en la era moderna, en nuestro tiempo, en nuestro medio, hermano. En muchísimas partes, las personas que se llaman a sí mismos cristianos, escucha esto, por favor. Las personas que se llaman a sí mismos cristianos afirman que pueden tener una relación con el Señor, pero a la vez pueden vivir vidas en pecado manifiesto. Y eso es terrible, hermano. Entonces vemos homosexuales, vemos pornógrafos, vemos drogadictos, borrachos, adherentes a religiones falsas, etcétera, etcétera, todos desviados del camino, pero que dicen que son cristianos, que dicen que son salvos. Hoy en día, hermano, hay iglesias, hay algunas iglesias que tienen pastores homosexuales, por ejemplo. Ustedes lo saben. De manera que en esta era moderna, la seducción de Jezabel, hermano, está latente. Y obviamente, su propósito fundamental es conducir a la gente a la idolatría, hermanos. Fundamentalmente. Ha desviado a la adoración a Cristo para dirigirlo a ídolos. ¿Y sabe qué? En este tiempo, especialmente a María. Como dije hace un momento, algunos pensarán que estoy en contra de la Iglesia Católica. No, hermano, yo no estoy en contra de nadie. Yo estoy diciendo lo que la palabra de Dios me enseña claramente. Ahora bien, Hechos capítulo 4, versículos 10 hacia adelante. Mire lo que dice la palabra, hermano. Hechos capítulo 4, versículo 10 hacia adelante. Dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Le explico, ¿qué había pasado? Los apóstoles, hermanos, los discípulos habían sanado a un hombre enfermo y la gente estaba diciendo: ¿por qué? ¿Con qué autoridad han sanado a este hombre?
Aquí se le está explicando que en el nombre de Jesucristo habían sanado a este hombre. Ahora, miren lo que sigue diciendo, y esto es bien importante, hermano. Dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Verso 12 es vital, hermano. Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto es palabra de Dios, hermano. No hay otro nombre bajo el cielo dado a nosotros en que podamos ser salvos. El único nombre: Jesucristo el Señor. Punto. No es la Virgen María, no es ningún santo por allí, no es un modo de vida filosofal que yo pueda tener. Hermano, el único camino, el único nombre dado a nosotros es el del Señor Jesucristo. Esto es lo que quiero que quede muy claro, hermano. Esta es palabra de Dios. No es lo que yo creo, lo que yo quiero, más bien. No es palabra de Dios, hermano. Ahora bien, miren, cuando hemos visto la iglesia de Pérgamo, hemos mencionado algunas doctrinas heréticas y de demonios que ya se estaban introduciendo en la iglesia. Con Tiatira, hermano, en este tiempo de la iglesia de Tiatira, se desarrollan más cosas terribles que se vienen metiendo a la iglesia, y la iglesia lo está practicando. Obviamente, hasta nuestros tiempos inclusive. Por ejemplo, miren, el año 607 después de Cristo, hermano, por primera vez Bonifacio III, que era en ese momento el obispo de Roma, le pone precisamente al obispo de Roma el nombre de Papa. Primera vez. Yo pregunto, ¿alguien sabe qué significa papa? No, no es la papa, el tubérculo. Tampoco es papá con acento. Sabemos qué es eso. Papa. ¿Alguien sabe? Es una sigla. Es interesante esto, hermano, pero esto es una sigla. Y es de la palabra latina que dice Petri Apostoli Potestamen Accipiens. ¿Qué significa todo eso? Significa recibiendo la potestad de Pedro apóstol. Eso significa la palabra papa. O sea, están diciendo que ellos han recibido la potestad del apóstol Pedro. Pero le digo algo, hermano, en la Biblia nunca Pedro es el primer apóstol ni nada por el estilo. El primer papa, perdón, no lo es. No hay tal cosa en la palabra del Señor. Ahora, el año 709, miren, casi después de 100 años, se obliga a la feligresía besar los pies del Papa. Comienzan a adorar a este hombre, ¿no? ¿Qué más? El año 786, hermano, se inicia la adoración de imágenes y reliquias. Antes no había esas cosas, ahora ya se está dando. Adoración de imágenes, reliquias. El año 850 comienza el uso del agua bendita. Antes de eso no había tal cosa. Miren cómo se va metiendo en la iglesia doctrinas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, hermano. En el año 995, hermano, se inicia lo que se llama la canonización de los muertos para que la gente los adore. O sea, a los que han muerto, algunos beatos muertos, que la iglesia católica considera que han sido santos, que considera que han sido personas incólumes, ¿qué hacen? Los canonizan, los elevan a un altar para que la gente los adore en su culto católico. Recién, ¿cuándo es esto? El año 995, hermanos. Cosas como esta, miren, el año 1079 se establece el celibato de los sacerdotes. Antes de eso no había tal cosa, ¿no? Era normal que los líderes de la iglesia se puedan casar, etc. Pero a partir de ese año se instaura eso que se llama celibato para los sacerdotes. El año 1090, hermano, se instaura el rezo al rosario. Son datos históricos, usted lo puede corroborar, pero a partir del año 1184 se da con fuerza lo que conocemos la Inquisición, la mal llamada Santa Inquisición, hermanos, que lo único que hace es perseguir a todo aquel que se opone a estas prácticas paganas y demoníacas. Persigue, y no solamente los persigue, los mata.
y de unas maneras atroces. Ustedes lean, hermanos, la historia de la Santa Inquisición y van a ver cuán horroroso es todo esto, las formas, cómo torturaban a la gente, pidiéndoles que nieguen su fe, que nieguen a Jesucristo. Esto lo mezclaron después diciendo que la gente son brujos, etcétera, etcétera, pero todos eran muertos. Se calcula que en ese tiempo de la Edad Media, hermano, 200 millones, escucha, 200 millones de personas fueron muertas por la famosa Santa Inquisición. Un invento que lo único que querían era que sea un brazo político para mantener al Papa en el lugar que querían que esté. Así de sencillo es. El año 1215, precisamente ya cuando se instala lo que es la misa, hermano, empieza y se da el dogma de la transubstanciación. ¿Qué es eso? Simplemente es hacer ver que la hostia, en este caso, es el cuerpo literal de Jesucristo. El que decía que no era, muerto. Se obliga después, un poco más adelante, hermanos, a adorar a la hostia propiamente. Y todas estas cosas se van metiendo a la iglesia y se van haciendo práctica común en la congregación, hermano. Más adelante, al ver que muchas personas estaban en contra de esto, el año 1229 propiamente, hermano, la Biblia es prohibida que la iglesia lo lea, que las personas lean la Biblia. Se prohíbe la lectura de la Biblia, hermano, totalmente. Y entonces viene todo un tiempo de oscurantismo espiritual para la gente, ¿no? ¿Quiénes podían leer la Biblia? Solamente la élite religiosa. A eso se está llegando. Más adelante, hermano, en el año 1439 se establece la enseñanza del purgatorio. Antes de eso no existía el purgatorio, pero a partir de este año aparece este lugar que se llama purgatorio. Y más adelante, en este mismo año, hermano, aparecen también los sacramentos. Usted escucha los sacramentos, ¿verdad? Quizás alguno ha practicado algún sacramento que la iglesia instaura, ¿no? Pero ahí aparece recién el año 1439. Más adelante, hermano, el año 1508 se aprueba el rezo del Ave María. Antes de eso no había. Posteriormente, hermano, en el año 1534 se funda la Orden de los Jesuitas. ¿Quiénes eran estos? Era una élite precisamente cuyo objetivo era mantener firme todas estas enseñanzas herejes en el fondo. La Orden de los Jesuitas. En el año 1545, hermano, se concede a través de un dogma otra vez que las tradiciones de la iglesia, o sea, lo que la iglesia impone, lo que la iglesia está metiendo ahí, hermano, tengan igual valor que la Biblia. ¿Qué le parece? Desde ahí es que aparecen muchos escritos que no tienen nada a ver con la Biblia, pero como dicen que es tradición de la iglesia, ¿qué dicen? Vale igual que lo que la Biblia dice. A partir del año 1545. Un año después, libros apócrifos se añaden a la Biblia. Esto vamos a explicarlo en algún momento, hermano, por qué se llaman apócrifos, qué libros son, etcétera. Ahora no es el tema, solamente estoy mencionando muchas de estas herejías que se van haciendo en esta iglesia de Tiatira. En el año 1854 se declara, hermano, la Inmaculada Concepción de María. O sea, María ya tiene ahora el mismo nivel que el Señor Jesucristo. ¿Jesús nació de una virgen o no? Ahora de María hablan lo mismo. La Inmaculada Concepción de María. Para más adelante, hermano, en el año 1870 se declara la infalibilidad del Papa. O sea, en otras palabras, el Papa es infalible, no falla, nunca ha pecado, es un perfecto. Así se declara el Papa, y eso es una aberración. Ni siquiera el apóstol Pablo, ¿no? El gran apóstol Pablo, hermano, decía eso. ¿Qué decía el hombre? Miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Lo que quiero hacer, no lo hago. Lo que no quiero, eso hago. Y él agradecía a Dios, hermano, que con su sangre preciosa había limpiado sus pecados y lo mantenía en el Señor. El gran apóstol Pablo. Pero los papas se creen infalibles.
se dice que son infalibles. Y esto ha connotado, hermano, que la iglesia, la feligresía, no se arrepienta de estos pecados que estoy mencionando en esta mañana, hermano. Más adelante, hermano, en el año 1950 se declara la Asunción de María. Ustedes saben a qué se refiere, ¿no? Hay una diferencia, ¿no? Ascensión de Jesucristo. ¿Por qué? Asunción de María. ¿Por qué? Miren, hasta las palabras las inventan. Es interesante esto, hermano. Ascensión porque Jesús se va solo, ¿cierto? Asunción, ¿por qué? Porque ella se va ayudada por los ángeles. Es increíble, hermano. Lo más curioso, hermano, es que en el año 1965, hace poco nomás, se declara a María como madre de la iglesia. Y hace poquito, hermano, en el año 1984, ya muchos hemos sido testigos de esto, el Papa Juan Pablo II consagra el mundo a María, ¿o no? Todos sabemos eso. De ahí se da la mariolatría con tremenda fuerza. Todo esto, hermano, es aberración a los ojos del Señor, a la luz de la palabra de Dios. Lastimosamente, hermano, la manera más burda que la iglesia tiene es haberse desviado de los mandatos del Señor para adorar ídolos, imágenes. Y esto promovido por el liderazgo de esta iglesia católica. Ahora bien, quiero que note algo, hermano. En la Biblia, en toda ella, se prohíbe totalmente la adoración a imágenes. Solamente un pasaje, Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 5. Mira lo que dice, hermano. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Mira lo que dice el verso 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Alguno dijo, no, pero es en el Antiguo Testamento, ¿no? En el Nuevo Testamento no hay tal cosa. Sí lo hay, mi hermano. La prohibición de adorar imágenes y todas estas cosas, de ser idólatra, lo hay. Creo que muchos que estamos aquí podemos ser agradecidos a Dios porque un día el Señor tocó nuestro corazón y nos pasó, hermano, dice la Biblia, de muerte a vida. Y nos sacó, hermanos, de estar adorando ídolos para adorar al Dios verdadero. Solamente por su misericordia, mi hermano. Si usted está aquí y ha entendido el Evangelio, usted sabe que se adora al Señor en espíritu y en verdad. Y el Señor en su gracia, hermano, nos ha sacado de esa oscuridad de adorar ídolos o cualquier enseñanza herética para adorar al Dios vivo y verdadero. Ese es el privilegio que tenemos como creyentes si usted tiene a Cristo en su corazón. Miren, el verso 21 de este Apocalipsis capítulo 2 dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. El Señor, hermanos, es misericordioso, es paciente, es amoroso. Él da a las personas, a cada pecador perdido, a los creyentes que están descarriados, el Señor les da, hermanos, la oportunidad de arrepentirse y de volverse a Él. Siempre el Señor da oportunidad, mi hermano. Él es el Dios misericordioso de la primera, segunda, tercera oportunidad, cuarta oportunidad, hermano. El Señor te está dando oportunidades siempre, y a la gente también, para que vengan a los pies de Jesucristo. Eso es misericordia, hermano. Pero cuando una persona no se arrepiente, viene el juicio de Dios.
Y es lo que dice el versículo 22 y 23 de este Apocalipsis 2, hermano. Mire, dice: he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Yo os daré a cada uno según vuestras obras. Aquí el versículo, hermanos, habla de arrojarle en cama. Muchos piensan que es parte de una disciplina cuando las personas son arrojadas en sus lechos de enfermedad, básicamente. Y la Biblia, hermano, este versículo habla de gran tribulación. ¿Qué quiere decir? Que todas las personas que están siguiendo esta religión o cualquier otra, hermano, van a pasar necesariamente la gran tribulación. Se van a quedar, no se van a ir cuando el Señor venga en el rapto. No se van a ir, hermano. Se van a quedar y van a pasar lo que se llama la gran tribulación. A esto se está refiriendo estos versículos, hermano. Lo que quiero que note, hermano, el versículo 23 habla de sus hijos, de Jezabel propiamente. ¿Quiénes son estos hijos, hermano? Alguien decía, ¿sabe? Los jóvenes son los que más sufren cuando los padres están descarriados. Pero en verdad se refiere a tanta gente que sigue a estos líderes religiosos, hermano, y todos estos están perdidos, pues. Porque no escudriñan, no buscan, y cuando encuentran algo de la palabra de Dios lo rechazan. Y dice la Biblia que son ciegos guiando a ciegos, y ambos caerán en el hoyo. ¿Cuántos millones y millones de seguidores tiene la religión católica? ¿Sabe usted? Terrible, ¿verdad? ¿Cuántos hemos sido católicos en algún momento? Creo que todos, hermano. Porque automáticamente la persona que nace en este país es católico. Y aunque el chiquitín de 2 meses, 3 meses no quiera, zapatee, arañe, llore, igualito lo llevan para que le echen su agua, ¿o no? Entonces todos, querramos o no querramos, estamos ahí. Pero un día, hermano, el Señor puede tocar el corazón de la gente, puede abrir su mente. Yo estaba tapado totalmente, hermano. Yo estudié en un colegio católico propiamente, yo estudié en un colegio salesiano, entonces yo estaba entre misas, entre todas estas cosas religiosas, entre sacramentos, entre tantas cosas ahí que se practican. Ciego, metido allí. Cuando salí del colegio dije, nunca más religión, ¿no? Ya quería ser ateo propiamente. Pero cuando, hermano, alguna vez leí la palabra de Dios y comencé a analizar la palabra de Dios, todo lo que yo pensaba, hermano, se fue al tacho. Y cuánto agradezco a Dios, hermano, que quitó la venda de mis ojos para poder ver su luz. Qué misericordioso mi Señor. Igualito hizo contigo. Quizás tú no has estado tan metido en la religión, hermano, pero igualito estaba ciego a las cosas del Señor. Pero un día escuchaste el Evangelio y pasaste de muerte a vida por la misericordia de Dios, hermano. ¿Qué quiere el Señor de nosotros ahora? Que nos mantengamos firmes, hermano, que no nos desviemos del camino, que no nos hagamos idólatras. Alguno puede decir, no, pastor, ya hace tiempo que ya dejé esas cosas. Te digo algo, ¿sabes? Si tú tienes alguna cosa, hermano, alguna persona, quizás tus hijos, quizás tus padres, no sé, o alguna cosa, quizás tus estudios, tu trabajo, que es más importante que Dios, eres un idólatra y estás con el espíritu de Jezabel, igualito. Eres un idólatra, estás dándole prioridad y adoración a esas cosas antes que a Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo, hermano? El que no aborrece padre o madre, ¿o no? ¿Así dice? Duro, ¿verdad? ¿Quién es más importante, hermano? Dios, pues. ¿Qué dijo el Señor? Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, ¿o no? Es la prioridad, mi hermano.
Por eso, hermano, cuán importante es congregarnos, por ejemplo. Cuán importante es mostrar que de veras adoramos al Señor en medio de la congregación. Cuán importante es estar metido en las cosas de Dios. Cuán importante es meter en nuestra mente palabra de Dios, hermano, para no desviarnos. Hoy en día hay tantos cantos de sirena que nos pueden desviar fácilmente. Hermanos, ¿cuántos quisieran decir, Señor, gracias, pero tú me has pasado de muerte a vida y me has sacado de la oscuridad para ver tu luz? ¿Cuántos quieren decir gracias? Gracias al Señor, hermano. Misericordia de Dios. ¿Cuántas personas que conocemos, familiares, amigos, todavía están en esa oscuridad? ¿Cuántos rechazan el Evangelio? ¿Cuántos te aborrecen porque les hablas de Cristo? ¿Cuántos te dejan de lado, te cierran puertas porque simplemente eres creyente, genuino? ¿Cuántos? ¿Verdad? Pasamos todas esas cosas, hermano, pero en medio de todo ello hay que mantenerse firmes allí, pidiendo al Señor que Él nos dé las fuerzas para mantenernos firmes, que nos dé la sabiduría para saber discernir las cosas, hermano, y no desviarnos. La Biblia dice que en este tiempo, por el mundo, han salido muchísimos falsos profetas que predican cualquier cosa, que enseñan cualquier cosa, y la gente escucha y sigue. Es lo peor. La Biblia, hermano, muestra algo interesante. Mira lo que dice el versículo 24. Dice: pero vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Este versículo es bien importante, hermano. El Señor está haciendo una diferencia. Está haciendo una diferencia de Jezabel, de los hijos de Jezabel y de los que no tienen esa doctrina. ¿Qué significa esto? Hermano, en el tiempo en que Tiatira estaba ya confabulada con el gobierno y la iglesia estaba creciendo con todas estas cosas heréticas que les he estado mencionando, hermano, sin embargo, en ese tiempo habían personas que estaban en contra de todo eso. Habían personas que no aceptaban esas enseñanzas y estaban apartadas de ese grupo. Eso se llama remanente. En medio de todo eso había un remanente, hermano, que se mantenía fiel. Por eso el versículo que estamos leyendo, mira lo que dice. Dice: a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. ¿Se da cuenta? No tienen esas doctrinas que hemos estado mencionando. No están adorando ídolos, no están adorando al Papa, no están adorando las imágenes, no están adorando a María o cosas por el estilo, hermano. Se mantienen firmes. Dice el versículo: no os impondré otra carga. ¿Qué significa? Que simplemente mantén lo que tienes. Tienes a Cristo en tu corazón, mantente firme, hermano. Ya no hay más cosa que pedir. Esto es bien importante, hermano. La iglesia romana ha existido siempre. La iglesia romana, hermanos, ha existido siempre. Desde el año 300 que fue fundada para adelante, la iglesia ha estado siempre. Pero gracias a Dios, siempre también ha habido personas que han estado al margen de las enseñanzas de esta iglesia. El remanente, hermano, manteniéndose firme delante del Señor, sin acatar esos dogmas que ellos enseñaban, porque el Señor le llama a todo eso profundidades de Satanás. ¿Se da cuenta? Es duro, ¿verdad? Verso 25 dice: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. O sea, hermano, ser fieles a Él, lo que tenemos. ¿Qué tenemos? La salvación. ¿Qué tenemos? La luz que el Señor nos ha dado. ¿Qué más tenemos? La seguridad en Cristo. Hermano, lo que tienes, reténlo, manténlo firme allí. Y dice el versículo 26: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Hermanos, recuerden que la iglesia de Tiatira hacía muchas obras, ¿verdad? Pero hermano,
Aquí el Señor está diciendo: al que guardare mis obras. Qué interesante es esto. No son las obras de la ley, no son las obras de la iglesia, no son las obras de las personas. Hermano, se refiere a las obras del Señor, a las obras de la fe. Cuán importante esto, hermano. La Biblia dice que Dios preparó buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas, con propiedad propiamente, hermano. Mira lo que dice el versículo 27: yo le daré autoridad sobre las naciones y le regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre. Recuerde que la iglesia de Tiatira, hermano, a través de Jezabel, ejerció influencia en el gobierno. Llegó un tiempo en que la iglesia era poderosa. La historia lo dice, hermano. Eran los papas los que ponían y quitaban reyes. Eran ellos quienes gobernaban realmente. A raíz de eso, hermano, el Señor le dice: a ustedes, manada pequeña, dirá el Señor, ¿verdad? A ustedes me place darles el reino. Y ahí, dice el Señor, ustedes van a gobernar conmigo. Es la promesa que Dios hace, hermano, a su iglesia. Y el verso 28 dice: y le daré la estrella de la mañana. Esto se refiere propiamente, hermano, a la presencia de Dios, de Jesucristo en este caso. Recuerden que el nombre de Jesús, uno de los nombres de Jesucristo es eso: estrella de la mañana. En el arrebatamiento, hermanos, estaremos con Él cara a cara, literalmente, hermano. Será un tiempo precioso. Resumiendo, le quiero decir algo más, hermano. La iglesia católica en realidad se casó con Jezabel, y es la muestra de lo que fue Tiatira. ¿Por qué digo esto, hermano? Recuerden que Jezabel gobernaba Tiatira. En este tiempo, hermano, quien gobierna a la religión católica es María. Pregunta: ¿cuántas Marías conoce usted? ¿Sabe? Algunos estudios han dicho que hay más de 200 Marías. Algunos quizás, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe. Parece que es otra la Virgen María propiamente, la Virgen de los Llanos, Asunción de María, Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora de Guadalupe. No sé cuántos nombres habrá por ahí, hermano. Jezabel en el fondo. Otra vez, la Biblia prohíbe totalmente, hermano, la adoración a otras personas, otros intercesores, que no sea el Señor Jesucristo. La iglesia de Tiatira, hermano, representa entonces ese periodo oscuro de la iglesia, un periodo de oscurantismo total, donde se metió tantas falsas enseñanzas a la congregación. Y duró, hermano, hasta el año 1517, cuando empezó la Reforma, bajo el liderazgo de Martín Lutero. La próxima iglesia que se va a ver es precisamente una iglesia que va a representar lo que es la Reforma, hermano. Es interesante la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 9. Quiero que nos quedemos con esto, hermano. Mira lo que dice la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y esta parte me gusta, hermano, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Qué precioso, hermano. Cuánta labor tenemos que hacer, ¿verdad? Hay un reto enorme en nosotros, hermano, y es seguir predicando el evangelio a cada persona que usted conoce, y rogar al Señor para que toque corazones, para que esas personas también puedan ser pasadas de adorar ídolos a adorar al Dios verdadero, el Dios de la palabra, el Dios de la Biblia. Hermano, yo le animo. No es fácil mantenerse fieles en un mundo difícil, en un mundo donde, hermano, hay tantas voces, tantas enseñanzas de todo tipo. Mantenerse firmes no es tan sencillo,
Pero ahí tenemos la palabra de Dios, hermano, que es nuestra guía para que podamos seguir fieles al Señor. Yo le animo, hermano. Yo no sé cómo estás tú delante de Dios. Quizás estás pasando tiempos difíciles, no precisamente por ser idólatra ni nada de esto, pero quizás tiempos difíciles en tu trabajo, en tu salud, en lo que fuera, hermano. Igual, mantente firme delante de Dios. Dios tiene su propósito finalmente, hermano, y Él sabe por qué atraviesa estas cosas. Quizás para que te aferres con más fuerza al Señor. Vamos a nosotros, vamos a orar, por favor. Padre, gracias te damos esta mañana. Gracias por tu inmensa misericordia, Señor. Amado Dios, ni lo merezco, Señor, pero un día tú has tocado mi corazón. Un día me has pasado de muerte a vida, Señor. Me has sacado de adorar ídolos para adorarte a ti, bendito Padre Celestial. E igual has hecho con las personas que están aquí, con muchas de ellas, Padre Santísimo. Gracias, amado Dios, por tu inmensa misericordia. Todos están orando, hermano. Quizás alguna persona que nos visita todavía está metido en lo que se llama una religión simplemente. ¿Sabes? Jesucristo es vida. Jesucristo es real. Y Él derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para que tus pecados sean limpiados, para que tú pases de muerte a vida. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que creer en el Evangelio, tienes que creer en el Señor Jesucristo y tienes que decirle: Señor, perdona mis pecados, lávame con tu sangre preciosa, Señor, sálvame. Si en esta mañana hubiera alguna persona que quisiera orar así, pidiendo salvación, pidiendo que el Señor limpie su vida, yo le invito en el nombre de Jesús, levanta tu mano, quiero ayudarte en oración. ¿Alguno en esta mañana quisiera pedir al Señor salvación? Amén, hay una mano levantada allí. ¿Alguno más esta mañana? Amado hermano, gracias al Señor que hemos pasado de muerte a vida, que el Señor nos ha sacado de adorar ídolos para adorarlo a Él, al Dios verdadero. Gracias a Dios. Mantengámonos firmes, hermano, y que Dios sea glorificado. Amado Señor, gracias por esa manita levantada, Señor. Y gracias, Padre, porque yo sé que tú tocas corazones conforme a tu misericordia, a tu voluntad. Te alabamos esta mañana, Padre, y suplicamos su bendición en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por escucharnos el día de hoy. Si este mensaje edificó tu vida, no dejes de visitarnos en nuestro local y en las redes sociales.